Buenas noches. A medida que ha pasado los días, cada uno de nosotros hemos reaccionado de diferente forma. Muy a menudo hemos querido abrir y entrar por puertas las cuales Dios no quiere dejarnos pasar por ellas, ya que si así lo hiciera, nos estaría haciendo un tremendo daño. ¿Cuántas veces entramos por puertas las cuales nos llevaron a destinos frustrantes, momentos amargos y consecuencias de las cuales todavía no logramos zafarnos? Aquel préstamo que tomamos pensando que era la respuesta de Dios. Y hoy vivimos amargados porque no sabemos cómo pagar o saldar esa deuda. Y así podríamos ver muchos eventos y muchas circunstancias donde nosotros hemos querido ser tercos a la palabra del Señor. Sigamos siempre adelante con fe y nuestro camino se allanará. Dejemos a un lado nuestro temor, nuestra cobardía y avancemos por el camino del deber, porque el Señor es nuestro guía. Deuteronomio 31:8 muy claramente nos dice: y Dios va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Él nos ayudará, ante su poder desaparecerán todos los impedimentos. El camino es llano para la fe, aun cuando esté cerrado por la fuerza de los hombres. Muchas veces no vemos salidas a nada, pero es que estás viendo con los ojos naturales. ¿Por qué no empiezas a tomarte de la mano de Dios y empiezas a ver las cosas espirituales? A Moisés el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te haré descansar. No le dijo: todo será plácido, Moisés. Tu camino será suave y llano. Los oasis se sucederán unos tras otros. Eso no fue lo que le dijo el Señor a Moisés. Dios no inspira nunca falsas esperanzas de constante prosperidad y felicidad. Eso no es de Dios. Eso es de los hombres. Más bien, a juzgar por lo que Moisés hubo de experimentar, es muy probable que en el curso de nuestra vida se multipliquen los contratiempos dolorosos, las enfermedades, los quebrantos, las fatigas. Hoy Dios te dice y confirma: mi presencia va contigo y delante de ti. No podemos dudar. Confiando estoy de que hoy el Señor va a enderezar mis veredas. Pero ¿saben qué? Si yo enderezco mi corazón, si yo enderezco ese corazón ante Él, hoy podemos decir al Señor: gracias por darme tu amor y bondad. Gracias por sostenerme de tu mano, ir delante de mí, enderezco mis veredas. Gracias por mandarme a esforzarme, a ser valiente, a no desmayar, como le dijiste a Josué. Gracias, Señor. Es que deberíamos tener en este tiempo, en lugar de un corazón temeroso, dudoso, agobiado, un corazón agradecido. Porque lo que el Señor quiere es que nos esforcemos. El Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Y lo que nos revela todas las escrituras es que la vida de Cristo estará en nosotros solo en la misma medida en que le busquemos hacer de su forma de vida nuestra forma de vida. No es decir que nosotros creemos, es decir que nosotros vivimos. Y que estamos dispuestos a caminar como Él caminó y vivir como Él vivió. Miren, es por eso que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Muchos en este tiempo están renegando, están maldiciendo y tantas otras cosas. A veces lo que sale de nuestra boca no es bendición ni agradecimiento. A veces nuestro pensamiento está lleno de duda, de fe, de esa duda en la fe que patina. Por eso entendamos que mientras más estamos en el Espíritu Santo para asemejarnos a Cristo, más tendremos de su vida en nosotros. Y así más vivirá Él en nosotros. Y es triste decirlo, pero este proceso está bajo control nuestro, no el de Él. Si nosotros abrimos el corazón al Señor, pues nosotros vamos a dejar que Él entre, que Él habite. Dios quiere que por nuestra propia decisión escojamos vivir como Cristo vivió. Ahora, esto involucra directamente una búsqueda sincera y humilde
de querer convertirnos en Cristo, de tal forma que su vida se convierta en la nuestra. El Padre y Cristo tratarán de guiarnos en este camino por medio del Espíritu Santo, revelándonos el conocimiento y el entendimiento y dándonos la fuerza espiritual para cambiar y vivir de una manera correcta. Y eso es lo que siempre Él ha querido. Pero Dios no nos va a obligar a vivir de esta forma. Es nuestra libre elección. Somos de nosotros. Somos nosotros y de nosotros depende el nacer, el querer que. Es necesario que queramos buscar el poder tener la vida de Cristo en nosotros, para que Él pueda darnos la ayuda que necesitamos para poder alcanzar este fin. El deseo de cambiar es lo único que podemos aportar. Mira, ten claro que la vida del Señor ilumina el sendero, el camino que Dios quiere que vivamos. Él nos llama al camino, pero nosotros debemos querer seguirlo. Si lo hacemos, Él nos dará toda la ayuda necesaria para crecer. Pero si lo buscamos, Él no nos va a obligar a aceptar esa ayuda. Muchos se sientan a esperar el milagro, y yo soy de los que creen en los milagros del Señor, pero también sé de algo que nos dio el Señor y es el libre albedrío. Entonces la decisión es tuya, si abres o no abres, si lo dejas entrar o no lo dejas entrar. Ni Él va a hacer los cambios que necesitamos hacer, solo si nosotros le abrimos la puerta. Él no nos obliga. Son demasiados los que creen que Jesús va a hacerlo todo por nosotros y que va a llevar nuestras cargas. Ahora, esto es evidente porque son muchos los que no se esfuerzan en buscar el cambio necesario para poder ser como Cristo. Entonces, ¿en qué estamos? Es que las características de la vida de Cristo no se forman en nosotros por nuestra propia elección, al utilizar el poder del Espíritu Santo para cambiar. No habrá nada en nosotros que merezca conservarse. Tú abres el corazón y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Ese no se forma a nosotros ahí de milagro, no. Porque entonces el Señor nos estaría obligando. Y Él nunca hace así. La vida de Cristo involucra utilizar la fuerza de voluntad y desarrollar el carácter cristiano por medio de las decisiones correctas. O si no, mira Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso debemos evaluar. Porque muchas veces nosotros lo planteamos. Y yo planteo que yo estoy crucificado con Cristo. Pero si sigo viviendo en la carne, si sigo pensando mal, no en bendición sino en negativismo, y si sigo caminando y hablando lo mismo, ¿estoy crucificado juntamente con Cristo? No estoy diciendo que lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, y fe es creer que entonces el Señor me está castigando, que es que Él me quiere dejar morir de hambre y tantas otras cosas. Por eso debemos mirar bien. ¿Viven Dios y Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo? Mire, el grado en que Dios y Cristo moren en nosotros depende del grado en que sigamos la guía del Espíritu Santo y utilicemos su poder para realmente llegar a ser como Dios el Padre y Cristo en cuanto a su naturaleza, carácter, espíritu, actitud, enfoque y amor. Yo no sé por qué queremos cambiar la Biblia, porque muchas veces queremos vivir como Cristo, tener el carácter de Cristo, pero no tenemos la actitud de Cristo. Y entonces tendríamos que mirar cómo se comportó Cristo y qué fue lo que hizo Cristo. Tenemos que entender que, como los sacerdotes, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios. Cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de Él. Jesús, aunque es Dios desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote.
Y a veces se nos olvida eso, que Él como hombre estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos nosotros, para que pudiera identificarse personalmente con nosotros en nuestras luchas. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús nos entiende. Jesús sabe de lo que tenemos necesidad. Cuando tú le hablas de las necesidades que tiene, del estrés que tiene, del miedo que tiene, del susto que tiene, de todas las cosas, Él te entiende. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote. Por eso es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Y eso te debería dar la confianza para, como dice Hebreos 4:16, acercarnos al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo es oportuno en todo. Por eso tomémonos de la mano del Señor. Vivamos nuestra fe. Es que a medida que aprendemos a depender del Dios eterno, nosotros descubrimos que sus brazos eternos nunca se agotan. Sus brazos eternos siempre son suficientes para nuestro futuro desconocido, incomprensible, a las necesidades actuales. Cuando contemplamos el temor al futuro desconocido, nosotros descubrimos como Moisés, Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios es la morada para los que temen el futuro. Y cuando estamos abrumados por el presente incomprensible, tenemos debajo de nosotros los brazos eternos. Él te está alzando. Miren, Moisés escogió en esos momentos oscuros de miedo al futuro desconocido confiar en el Dios eterno. Es que a veces nosotros creemos que somos los únicos que pasamos por situaciones difíciles. A Moisés no le quedó fácil, él no sabía para dónde iba, el Señor lo iba guiando. Y a nosotros se nos olvida que el Señor está más allá de todo, de tu agenda, de tu calendario, de tus planes, de todo. Dios no tiene mañanas porque Él es eternamente presente y no hay fin. Por lo tanto, no tenemos el presente o el futuro porque estamos en sus fuertes brazos de amor. Si tú estás en los brazos del Señor, ¿cuál es tu miedo? El Señor dice que para los que creen en Él, todo obra para bien. Él está aquí, ahora, y no hay necesidad de temer a las circunstancias incomprensibles actuales. La muerte, el sufrimiento, la debilidad, la tentación. ¿En qué medida en la oscuridad tiene miedo a lo desconocido? ¿Qué tan lejos ha caído en la debilidad? Cuando usted se siente golpeado hasta el fondo, Él todavía está allí, más allá del alcance final de su imaginación y el pensamiento. El punto de fuga de esta vida son sus brazos eternos. No hay nada en mi vida que sea desconocido para el Dios eterno, nada. Si yo estoy en sus manos, Él conoce todo. Todos hemos dicho que todo va a ser diferente cuando salgamos de todo esto. Y esta situación no es de 8 días, no es de 15 días. La vacuna más próxima la tendremos en enero si Dios quiere. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir en la prudencia. Y eso no es de miedo, es de prudencia. Por eso qué hermoso, porque estamos siendo probados en la fe. Una y otra vez soy de los pastores que siempre he anunciado, estamos probados en la fe. Y qué hermoso. Y entonces podríamos ver el Salmo 16:8. A Dios he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué bendición es tener al Señor como nuestro consejero. David decidió poner al Señor siempre delante de él. Eso significa decidir hacer su voluntad, seguir su consejo por encima de cualquier deseo personal o el consejo de otros hombres. El Señor nos dio conciencia. Es una voz de alarma que es activada por el Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo que el Señor nos dio no nos guía a confusión, sino a verdad. Dios nos habla principalmente por su palabra. En estos tiempos uno dice, ¿has leído la palabra?
ay pastor, otra vez con lo mismo. No, no. El Señor nos habla por medio de su palabra. Y cuando tú vas a la palabra y estás en el Señor, el Espíritu Santo activa y sensibiliza nuestra conciencia y nos habla también. Entonces, si tenemos sensible nuestros oídos, nuestra conciencia, nuestro corazón, vamos a ver respuestas en la palabra. Por eso estamos tomando versículos de promesas que el Señor dice que ahí está, porque así es. Y yo lo creo y camino en Él. Y te invito a que tú lo creas y camines en Él. Es que el Espíritu Santo activa y sensibiliza nuestra conciencia y nos habla también por sueños y visiones. Ahora, estos sueños y visiones deben ser confirmados primero por el Espíritu Santo. Dios no habla nada que no esté confirmado por el mismo Espíritu de Dios y su palabra. Si tú lo encuentras en la palabra y si es confirmado por el Espíritu, es de Dios. Y en eso también quiero ser claro. Pero también el Señor nos habla por consejeros espirituales. ¿Quiénes son tus consejeros? No es ir y comentar, es saber a quién se le comenta. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué nos dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso dijo Cristo. ¿A quién estás siguiendo? Por eso debemos mantener una actitud de oveja humilde que se postra y reconoce que necesita dirección y consejo de Dios. Mira el Salmo 25:9. Y Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Decide poner el Señor delante de toda decisión. Decide buscar su consejo en la palabra. Y el Espíritu Santo te hablará de muchas formas y te guiará a toda verdad y a tomar las mejores decisiones. Mira que dice Proverbios 3:5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos están caminando en su propia prudencia, en su propio miedo, en su propio descontrol y no han esperado en la voluntad del Señor. Y tenemos que mirar cuál ha sido nuestra voluntad y cuál es la voluntad del Señor. Porque a mí la palabra me dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y es que a veces queremos cambiar en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra del Señor. No te dejes ganar por la mente. Mantente fiel al Señor. Por eso, ante todas esas cosas, cada uno se prueba en su fe. Y lo digo con respeto, pero también lo digo con amor. Muchos en la mañana se levantan y le oran al Señor y a mediodía están asustados, preocupados y en la noche no saben qué hacer y no pueden ni dormir. Qué hermoso que nos podamos tomar de la mano del Señor. Qué hermoso que podamos ir al Señor. Ahora tú y yo conocemos gente que está así. Ayudémosle y compartamos la palabra del Señor. Me llamó una persona y me dijo, pastor, recibí el devocional, me lo mandó un conocido y quiero darle gracias. Y yo decía, no, gracias a ti por dejarnos servir. Pastor, estaba en una desesperación y ha sido respuesta. Yo ante eso, ¿qué hago? Darle gracias a Dios. Porque ese ha sido nuestro objetivo. Predicar la palabra del Señor. Por eso el Salmo 34:7 dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, es una promesa que te da seguridad. Si tú te sientes inseguro, temeroso, toma la palabra del Señor para ti. Y tómala en primera persona. El ángel de Dios acampa alrededor de mí porque le temo y me defiende. Ahora, primero tengo que entender en mi corazón que Dios nunca me deja solo, que siempre desea asegurar mi protección. Es que tener temor de Dios no es tener miedo de Él, significa más bien tener reverencia para con Dios.
Y esto no es otra cosa que consideración, amor y respeto. Y entonces si yo respeto a Dios, entonces ¿por qué estoy renegando? Y si yo respeto a Dios, ¿por qué estoy dudando? Esas son las cosas que tenemos que evaluar. Esas son las cosas que tenemos que mirar. Y yo no estoy criticando lo que hacemos, no, te estoy diciendo es la actitud que deberías tener. Y si ha sucedido, pues cambia de actitud. Vea la palabra del Señor, vea al Señor. Alguien me decía, pastor, en esos momentos yo canto los salmos. Hermoso. Esa es la actitud que tenemos que tener. Una actitud de amor, de respeto hacia Dios y hacia el prójimo. Porque a veces no nos damos cuenta que con ese negativismo no solo nos estamos perjudicando nosotros, sino estamos afectando todo el alrededor. Alguien me decía, Señor, pastor, hay momentos donde se pone el ambiente tan pesado. Y yo le decía, ¿tú has orado? Dice, sí, pastor, pero es que quiero ser sincero. Es que en mi corazón hay mucha duda. He tenido tristeza por todo lo que he visto. Y eso lo he transmitido en mi casa. Yo le decía, hijo, mira el daño que estás haciendo. Primero tu testimonio en el Señor, ¿en qué está? Entonces tú llamas a tus hijos en la mañana y oras y al mediodía les estás transmitiendo todo ese miedo, toda esa inseguridad. Entonces, ¿qué están viendo en ti? Tú les hablas de la seguridad en el Señor, del amor en el Señor, pero no lo estás demostrando. Y estás dañando el ambiente en tu casa. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Empieza a bendecir tu casa y a cambiar tu actitud. Y eso nos dará un ambiente diferente. Miren, si nosotros tenemos ese amor, si tenemos ese respeto, en respuesta a ello, la protección, el favor, la bondad y la benevolencia de Dios nos van a acompañar. Y entiende algo, Jesús Él es muy superior a los ángeles. Hebreos 1:4 dice, de hecho, tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y en Mateo 28:20 Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no estás solo. El Dios el Padre y Dios el Hijo están contigo. Están ahí. Están a tu lado, aunque no los veas. Siéntelos. ¿Tú has sentido la presencia del Señor en todo este tiempo? ¿O no has dejado que la presencia del Señor se manifieste en ti? Es que Jesús dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él está a tu lado. Y si Dios es por ti, ¿quién podrá ir en contra tuya? Ten claro que nosotros como hijos de Dios estamos protegidos por Él. Dios cuida de nosotros y lo hace con especial esmero, porque nos ama. Pero también entiende algo que yo siempre he dicho. A veces el Señor no cambia la situación porque quiere cambiar nuestro corazón. Tú y yo somos privilegiados en este mundo, porque solo nosotros contamos con esa protección que otros no tienen. Somos la niña de sus ojos. Aún en medio de todas las situaciones la protección es segura y Dios puede hacer que cualquier situación cambie o que no lleguemos a sufrir el daño que nos causaría el no contar con su protección. La palabra de Dios nos está diciendo que esa protección alrededor nuestro solo es segura para los que tememos a Dios. Y el temor de Dios no es tenerle miedo, sino amarle, respetarle de tal manera que buscamos su voluntad y le obedecemos. Temer a Dios es honrarle. Por lo tanto, si queremos estar seguros de que el ángel del Señor acampa alrededor nuestro, tenemos que vivir el temor del Señor. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Y entonces ahí tendríamos que evaluar nuestro corazón. Porque ¿cómo has vivido esta cuarentena? O sea, entraste con miedo, te dejaste contagiar de todo lo que viste,
y el miedo se acrecentó. Y entonces, ¿qué has hecho en este tiempo? Sí, el miedo pudo llegar, pero cuando nosotros nos tomamos del Señor, el miedo desaparece. Eso no quiere decir que vamos a temer en algunas circunstancias el tener que salir, el tener que estar, el tener que compartir. ¿Cómo vas a hacer con la cuarentena inteligente? Y he hablado con algunas personas y me dicen, pero pastor, mire la gente incumpliendo, la gente sale, la gente, y si eso es con sanción, ¿cómo será después? Por eso es una cuarentena inteligente. Sé tú inteligente. Y entonces no nos vamos a desbocar, sino vamos a vivir prudentemente, en la sabiduría del Señor. Entonces, si tú sabes que no puedes tener reuniones sociales, ¿cómo vas a ir a reunirte con 10, con 20, con 5 incluso? Que es que la distancia mínima son 2 metros y no nos podemos abrazar y no nos podemos besar, entonces tenemos que tener cuidado. Eso es prudencia. Leía yo sobre un pastor en Estados Unidos. Cuando empezaron a hablar del virus, dijo, yo estoy en el Señor. Y la iglesia no se cierra porque vamos a servirle a la gente en el Señor. Y no fue prudente. Y se enfermó y todo el mundo decía, ¿y entonces qué le pasó al pastor? Y luego no estaba con el Señor. Sí, estaba con el Señor. Y esto lo estoy diciendo porque alguien me escribió y me mandó el artículo sobre este pastor. Y lo estoy diciendo con todo amor y con todo respeto para que miremos los ejemplos. Y yo oré por ese pastor, oré por esa familia. Se agravó el pastor y el médico le decía que no había tenido los protocolos necesarios. Y entonces ahí es donde tenemos que tener claro que la presencia del Señor también nos enseña la prudencia. Y entonces alguien me decía, pastor, ¿y si llega una visita? Miren, este no es tiempo de visitas. Y la persona puede venir con la mayor esmero, con el mayor cuidado. Y si lo voy a dejar entrar, tiene que seguir los protocolos. Entonces le voy a hacer bañar las manos, le voy a hacer... Y así todo. O sea, es que la prudencia hace parte del Señor. Y eso hace parte de la presencia del Señor. Sí, yo estoy protegido en el Señor, pero si me busco los males, no puedo echarle la culpa al Señor. Y por eso estamos hablando de la presencia del Señor, porque en todo este proceso el Señor ha estado ahí, pero ¿cuántas veces lo hemos sacado a un lado? ¿Cuántas veces lo hemos sacado de la casa? ¿Cuántas veces hemos permitido que saquen a Dios de nuestra casa? Por eso tenemos que entender que el Señor en su palabra nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están arriba de nosotros porque son más grandes. Están abajo de nosotros porque nos consienten. Están al lado de nosotros porque no nos podemos sentir solos. Y están detrás de nosotros porque nos están cubriendo como esa protección hermosa que siempre hemos tenido. Yo y mi casa estamos protegidos por el Señor cuando hacemos la voluntad del Señor. Yo y mi casa estamos en las manos del Señor porque seguimos la prudencia de acuerdo a la palabra. Porque la palabra también habla de no ser necios. Y les estoy hablando de todo esto porque la gente no solo está asustada, sino que es que tenemos grupos. Unos están asustados, otros están afanados y otros están cuadrando qué van a hacer tan pronto les abra la puerta. Y miren una puerta de un corral, y perdónenme, pero miren la puerta de un corral cuando la abren. Y a eso sí le tengo miedo, porque la gente no ha sido prudente.
Por eso, si la demás gente es imprudente, si la demás gente no está con el Señor, si la demás gente está lejos de la presencia del Señor, nosotros marcamos la diferencia. Nosotros hacemos fila, nosotros dejamos la distancia, nosotros en la prudencia del Señor. Alguien me decía, hace algún tiempo me decía, pastor, rico usted que tiene carnet de pastor, entonces si usted va a algún lado muestra su carnet de pastor y entra. No, no, no. Para eso no es el carnet del pastor. El carnet del pastor es si me piden identificación. Pero antes de ser pastor, que eso es algo que tengo que hacer en el Señor, tengo que ser respetuoso de las cosas. Por eso también empecemos a hablar con la gente, porque yo y mi casa seremos prudentes. Yo y mi casa seremos sabios. Y aquí no es como dice el dicho que el burro adelante, no, es que si yo no doy testimonio, no puedo enseñarles en mi casa a dar testimonio. Y tú no te vas a quedar encerrado de por vida, tú vas a salir. Y los que están saliendo, y los que están yendo a la calle, para eso es que estamos hablándole a todo el mundo. Y lo estamos haciendo con amor. Y entonces miremos que la presencia del Señor es con nosotros, pero también la palabra del Señor es la enseñanza para nosotros. Muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo y entonces Él queda atrasito y estás en tus fuerzas y entonces como tú crees que estás protegido por el Señor pero no has hecho su voluntad, pasan tantos incidentes. Ahora, en el mundo tendremos aflicción. Le pasó a Moisés, le pasó a David, le pasó a Samuel, a todos nos ha pasado. Samuel no le tocó fácil con Saúl. Pero seamos sinceros, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo tampoco le ha tocado fácil con nosotros. Por eso, caminemos siempre en la presencia del Señor y en el temor del Señor. Y cuando hablamos del temor del Señor, entendamos bien que no es tenerle miedo al Señor, es tener esa reverencia, ese amor, ese respeto por Él y por su palabra. Al respeto tal que podamos hacer su voluntad. Por eso miremos, porque es un tiempo de amor. Este es un tiempo de amor. Y alguien me decía, pastor, pero ¿qué amor va a tener si estamos encerrados en la casa? Pues es un tiempo de amor porque tú tienes que con amor salir y volver si tienes que salir. Y es con amor que tienes que recibir al que tiene que salir porque alguien tiene que salir de la casa o si no, ¿quién va a ir a hacer el mercado y comprar los artículos de primera necesidad? Entonces es el amor con el que sale para tener cuidado cuando llegue. Y con el amor del que está en la casa, que lo reciba para que sigan un protocolo prudente y se cuiden todos. Eso es amor. Eso es amor al prójimo y a nosotros mismos. Yo y mi casa seremos prudentes en el Señor, porque yo y mi casa le servimos al Señor, le amamos al Señor y estamos en el Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque tu presencia, Señor, siempre ha estado con nosotros. Papito Dios, gracias porque por medio de tu Espíritu Santo nos has hablado en la palabra, en los sueños, en las personas y en los ejemplos. Por eso, Padre misericordioso, guíanos, Señor Padre amado, y llénanos del amor de tu Hijo, y que el Espíritu Santo siempre pueda hacer la obra. Papito Dios, hay momentos, Señor Padre misericordioso, que no queremos entender, Señor, que todo depende de nosotros, Padre amado, porque tú, Padre, tu Hijo, ya hicieron la obra, y el Espíritu Santo está esperando que abramos nuestros corazones para hacer esa obra maravillosa. Por eso, Padre bondadoso, gracias por hacernos entender, Señor, que todo depende de nosotros.
que todo depende de la actitud de nosotros, que todo depende del caminar de nosotros. Papito Dios, humildemente hoy bendigo, Señor, a las familias representadas, Señor, a todas y cada una de las familias que escuchen, Señor Padre misericordioso, este mensaje, Padre amado, porque así como tú nos enseñas la prudencia, Padre misericordioso, hoy, Padre Santo, ponemos estas familias en tus manos para que también sean prudentes y sabios conforme a tus principios y a tu palabra. Gracias, Padre bueno, por dejarnos servir, Padre misericordioso, y sabemos, Señor, que estamos en tus manos, que podemos decir como el salmista, en paz me acuesto y en paz me levanto, porque hemos sido prudentes en nuestro caminar y en nuestro corazón hemos sido fortalecidos en la fe. Papito Dios, te pido, Señor Padre Santo, para todos aquellos, Señor, que de una u otra forma han patinado en la fe, Señor, que no han sabido corresponder, Señor, a la prueba de su fe, para que hoy, Señor, puedan tomar tu mano bendita y fortalecerse, Señor, para que se cumpla en nosotros la palabra, Señor Padre misericordioso, que volaremos como las águilas y tú nos renovarás, Padre misericordioso, no solo en tus fuerzas, Señor, sino en nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestras actitudes. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y que la presencia del Señor siempre esté con nosotros. Gracias por dejarnos servir. Si necesitas hablar con nosotros, bien pueda. En las redes sociales está nuestro WhatsApp, está el Messenger, y si quieren hablar con nosotros, bien pueda, escríbenos, está nuestro correo, mándanos un correo, que estamos para servir. Buena noche.